Listo. Creo que le echamos media horita más y dejamos. Yo espero que todo el tema aquí es motivacional por ese momento, pero dejamos aquí una media horita más y ya. Entonces lo que yo suelo hacer cuando estaba aprendiendo es utilizar eficientemente la pantalla. Pongo el stat aquí a un lado y pongo la presentación aquí en el otro, ¿sí? Aquí creo que ocurre un problema, entonces voy a abrirla en PDF. Hay un problema con el traspaso de tipo de caracteres desde el Explorer hacia la consola de Stata y, y es mejor aquí que la toma más, bueno, o sea, se entienden más y la tomo acá desde la Acrobat Reader. Entonces, miren, entonces esta es la interfaz. ¿Por qué Stata es tan potente con respecto a un Excel? Porque la interfaz es horrible, ¿sí? La interfaz es supremamente fea. Esto para una secretaria dice, bueno, pero ¿esto qué es? Y le duele la cabeza. Entonces está esta ventana acá arriba es la de review. Acá le va registrando lo que usted va haciendo, ejecutando, así con errores. Si está con errores le aparece en rojo. Aquí cuando usted carga la base de datos le aparecen las variables, entonces el nombre, la etiqueta, el tipo y el formato. Esta negra es como toda esta pantalla negra de ejecuciones. Y aquí está la barra de comandos. Aquí vamos a digitar los comandos, ¿sí? Entonces, eh, digamos que es muy sencillo. Crea una estructura básica que uno debe entender. Toda línea de comandos inicia, de toda línea, sí, se llama de comandos o también se le llaman algoritmos, se le llaman, sí, se le llaman rutinas o líneas de programación. Cada una de estos algoritmos o líneas de comando, pues inicia con un comando. El comando es como el verbo, haga tal cosa, ¿sí? Entonces, corra, ejecute, transforme, cree, borre. Es una orden que crea con el comando. Entonces, el comando va a estar seguido por una lista de variables y a partir de ahí, comando con lista de variables ya empieza a funcionar, ya empieza a ejecutar cosas siempre y cuando usted tenga cargada una base de datos con variables. Entonces, ya empieza a hacer cosas. Y aquí todo esto, inclusive el comando solo, ya funciona. Un comando solo ya empieza a funcionar ahí, ya empieza a generar resultados. Entonces, ya de aquí, todos estos complementos, las variables, usted puede ser igual a una expresión de tipo algebraica o puede serlo igualar una variable, una expresión de tipo algebraica, una variable a un nivel de tipo booleano, un tipo de ordenamiento lógico, sí, no. Usted puede hacer esto, expresiones, igualar las variables a expresiones. Y además de eso, esto es porque usted las puede condicionar a algo. Puede hacer condicionales con este if. Sí, entonces. Entonces, if expresión puede establecerle rangos, puede establecerle ponderaciones, este weight, peso. Y además, todo esto está asociado a la estructura básica de lo que puede tener un comando. Ahí además, el comando tiene opciones. Entonces, a partir de que fuera de que el comando hace algo y puede combinar todo este tipo de cosas, además le da unas opciones que trae cada comando, pero además trae una lista. Usted además, ahí está, este es opcional, este by bar list que acompaña, es una estructura adicional que usted puede facilitarle mucho más las cosas cuando las combina con los comandos y con toda esta parte. Pero por lo general es esta parte que tengo chuleada, seleccionada desde el comando hacia la parte derecha que tengo seleccionada en azul. Eso es más o menos generalmente cómo se va a ejecutar las cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, me decía uno, about. Entonces voy aquí a la barra, en el stata, en la barra inferior larga que dice command y yo le escribo about y él funciona, de una vez me ejecutó algo. Entonces el about le dice, vea, necesito que me muestre los detalles sobre versión del programa. Entonces con about enter y ahí le dice, mire, este es Stata 11.2 para Windows, con 32 bytes, born el 30 de marzo de 2011, copyright, el tema de la memoria física.
la licencia, cuándo vence, etcétera, ¿sí? Entonces, primer elemento importante. Stata es inteligente, pero a la vez es muy bruto, ¿sí? Entonces, o pues las computadoras son extremadamente inteligentes, apenas están desarrollando inteligencia artificial y ya están empezando a pensar por sí solas o a resolver problemas por sí solas, pero digamos, en estos momentos en esos que tenemos son muy brutas porque uno tiene que decirle bien cuidadosamente qué es lo que tiene que hacer. Y lo primero que uno hace aquí es definir el área de trabajo, el directorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el use es como que decirle cárgueme la base de datos tal y acompañado de eso está la ruta donde está. Esta es la ruta en el Windows, en las carpetas de Windows, donde está la base de datos que voy a usar. Entonces, yo, por ejemplo, entonces voy acá y ya busco mi carpeta. Antes yo dije que la había alojado en el disco C. Ahí aquí está clase 1. Entonces aquí me paro y dice, bueno, aquí busqué el folder o la carpeta del disco donde están mis archivos, donde va a trabajar. Entonces ahí lo que hago es, me voy aquí a la barra, si la ven, la barra de arriba, aquí está la ruta, mire, que la despliego. Entonces, estas son las rutas como estarían a nivel de programación en el MSO de Windows, ¿sí? Aquí están todas las rutas de lo que yo he entrado recientemente a buscar. Pero si me cliqueo, directamente hago un solo clic sobre la barra y ahí me muestra la ruta, yo la copio y le digo use, le pego la ruta, vuelvo y pongo el separador backslash, creo que es esto backslash, y creo que por aquí, ahí es donde uno empieza a mirar porque empiezan a salir caracteres medio raros, uno tiene que aprender a dónde buscarlos, o si no, uno lo copia aquí, por ejemplo, este raro que es como el de división, pero al contrario, lo copia y lo pega ahí, ¿sí? O buscar la manera rápidamente cómo configurar el teclado para que le salga o sacarla rápido. Y ahora entonces escribe auto.dta. DTA es la extensión del archivo. Entonces, si ustedes miran el Word, los documentos Word tienen extensión .doc. En un primer momento fue extensión .doc y recientemente son Xdocs o docs. Le agregaron la X para las versiones recientes de la extensión. En el Excel es XLS, en el Excel la extensión del archivo, ¿sí? Por general tiene un archivo, una extensión, entonces le doy use, cárgueme, entonces use, no sé si ahí se ve, es el stata, o se ve muy pequeño o qué. Entonces, hasta use está use disco local C, es esto. En el disco local C está la carpeta clase 1 y ahí auto.dta es el archivo. Entonces, use y ahí lo cargó. Entonces, como uno sabe que cargó, porque aquí ya me muestra y me cargó toda esta información en el cuadro de variables. Entonces está el nombre, el label, el type y el format. Entonces, el nombre es el nombre de la variable, el label es la etiqueta que acompaña al nombre de la variable, el tipo de dato y el formato. Aquí lo que uno alcanza a ver lo importante es hasta ver el tipo de formato, lo más importante, y el nombre de la variable. Entonces uno puede darle aquí en la barra un describe, ya como está cargada la base, entonces él me describe las variables. Efectivamente aquí me está mostrando en este cuadro lo que aparece aquí en este cuadrito de variables, ¿sí? Sino que con más detalle, entonces dice dónde están contenidos, o sea, la ruta del archivo y el nombre, número de observaciones 74, 12 variables, tamaño 3478. Esto es de lo que está utilizando la memoria física disponible en la memoria RAM. Eh, bueno, estos son datos del nombre y la fecha de creación del archivo. Y acá viene nombre de variables, make, price, IMPG, rep78. Estas son las variables, ¿cierto? Eh, el tipo de variable, el str son string, los strings son cadenas de texto, son cadenas de texto.
El int son enteros, float son números enteros, cada uno tiene, digamos, números del sistema de números. Int entero, float creo que son decimales y así sucesivamente. Bytes es un número pequeño. Y aquí está la etiqueta de la variable. Entonces, uno en las variables no suele ponerle nombre tan largo, por eso los nombres son pequeños y para uno saber qué es cada de estas contracciones o siglas, aquí por eso uno utiliza las etiquetas. Si ustedes acá le dan el browse, ahí ya le muestra algo parecido a lo que es el Excel, ¿sí? Entonces ahí ya le muestra la información del dataset en términos de filas y columnas, ¿sí? Entonces, make es una variable, price es una variable, impg es una variable, rep78 es una variable. Las variables aquí son las columnas y el dato o valor para cada variable son las filas acá, ¿sí? Entonces usted tiene que marcar IMC Concord, IMC Pencer, IMC Spirit, Boyle Century, Boyle Electra. Todos estos son marcas de autos. Aquí está el precio en dólares del 78. En PG cada cosa es una característica del carro, que serían estas variables, ¿sí? Estas columnas son características del carro. Aquí, por ejemplo, foreign es si es foráneo, doméstico o foráneo o extranjero. ¿Sí? El domestic foreign, por ejemplo, de esta variable es una variable dummy, simplemente con dos categorías, foreign y domestic, por ejemplo, esta. Es una variable dummy, se llama, pero tiene dos valores nada más. Bueno, está esto. Pero uno casi no ve el cargador del archivo. ¿Cómo es que se llama esta ventana, este cargador? El editor. Uno no ve siempre el editor, uno siempre ve la pantalla negra y mire cómo me las presentó acá, ¿cierto? Usted para que entiendan la lógica de que estos son las columnas, make, price, MPG, ¿sí? Esto que está aquí eran las columnas. Entonces está describiendo las columnas o variables, que esto es lo que está acá, ¿sí? Cada uno tiene un tipo de dato predefinido y tiene unas etiquetas, que son estas. Entonces, algo muy importante es establecerle la ruta del archivo. Ahora, yo también puedo hacer esto. Le voy a dar un clear. El clear dice, descárgueme la base de datos. Siempre es bueno y es recomendable, cada vez que ustedes terminen de trabajar, den un clear, descarguen la base y luego cierran el stata. ¿Cómo lo cierran? Por ejemplo, aquí uno puede decirle exit y él cierra automáticamente el programa, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Están siguiendo? Fácil. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vuelvo aquí, abro el stata. Convenientemente descargué la base y cerré. Y ahora yo puedo darle otro comando que se llama cd. Ojo que aquí es importante todo en minúsculas. El software es muy delicado en eso porque usted no distingue, por ejemplo, el comando cd. Todo lo interpreta en minúsculas, todos los comandos. Si hay, pues usted escribe cd en mayúsculas, o por ejemplo el primero que vimos que es about, lo escribe en mayúscula, él no va a entender. Él tiene que escribirlo todo en mayúscula. Y por ejemplo en el nombre de las variables, o en el nombre de los datos, si usted pone algo y está en minúscula y pone algo en mayúscula, ahí le genera error, le genera un error, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque él diferencia entre minúsculas y mayúsculas en todo lo que vaya a hacer. Entonces, los comandos por lo general son todos en minúscula. Entonces, cd, y yo aquí voy a hacer, por lo que uno suele hacer es establecer la ruta del archivo primero. Entonces le digo, mire, mi ruta está acá, está en el disco C clase 1, y ya le doy enter con cd. Le digo, ubíquese en la carpeta clase 1 que está en el disco C. Ahí están las bases, ahí vamos a trabajar y ahí se va a quedar mientras lo tenga abierto. Y ahorita sí le digo use, y le digo auto.dta y ahora sí carga la base. Otra, sí, ahí ya no necesito escribir la ruta para abrir cada archivo o para qué.
cada vez que vaya a abrir algo directamente simplemente escribo el nombre porque previamente le escribí CD ya le di la ruta. Y ahí cada vez que le dé guardar a algo, él lo va a guardar ahí donde le di la ruta CD, con CD acá. Entonces lo va a guardar ahí, entonces no me preocupo. Lo primero que uno hace es predefinir el directorio de trabajo o la carpeta. Y ahora el primer comando sencillo es summarize. Summarize le dice es como que, vea, sáqueme las estadísticas descriptivas de algo. Cuando yo no le especifico las variables, entonces noten acá. Aquí el summarize es el comando y entonces vienen los varlets, pero si quiere yo no hago el varlet, sino que le digo, si no le predefino ninguna variable, me saca las estadísticas descriptivas de todas las variables contenidas en el dataset. Entonces, pues no le especifique ninguna variable, ¿cierto? Entonces dice, si yo no sé aquí si puedo agrandar. Ahí estamos viendo bien. Sí, bueno, sí, podía Sí, se ve agrandarles. claro. Ok, entonces yo le di summarize, no le di varlets, no le di lista de variables, entonces cuando se lo doy solito, él ejecuta para toda la base de datos, ¿sí? Entonces ejecuta para todas las variables, aquí aparece marca como es una string, es una cadena de texto, nadie puede operar o hacer cuentas con cadenas de texto, no puede solo hacerlo con números reales, ¿sí? Para hacer operaciones matemáticas. Entonces por eso el make me dice no hay, hay cero observaciones, no tiene media, no tiene desvío estándar en el caso de make. Pero ya precio, como es una variable numérica, dice, vea, hay 74 observaciones con una media de $6,165. Este es el promedio que cuestan los carros en esa base de datos, $6,165, con un desvío estándar de $2,949. Con un mínimo, hay un carro que el más barato cuesta $3,291 y el máximo cuesta $15,000, casi $16,000, que es el más costoso. Y así para cada una de estas cosas, MPG, Rep 78, Room. Entonces, si uno quiere averiguar en detalle, este auto.dta es una base de datos y base de datos de los señores desarrolladores del Stata para que usted haga prácticas, para que practique. Es una base de datos diseñada para practicar. Entonces está cargada directamente dentro del paquete del programa como tal. Usted la puede abrir directamente desde internet. Un comando, por ejemplo, y le doy clear, la descargo, y otro comando, porque como uno dice está predefinida previamente, uno le da SIS, use, SIS, creo que es, aquí no me acuerdo, a ver, auto.dta, SIS use auto.dta, SIS use auto. Ajá, y el SIS use auto.dta, este comando ya va directamente a la nube. ¿Sí? El IS use va directamente a la nube o a la carpeta del Stata ya en la nube, donde tienen los desarrolladores, y me abre directamente la base de datos desde la web de la nube. ¿Sí? Esto hace este SIS use. ¿Sí? Simplemente agregarle ISS al use, el comando use. Entonces dice, mire, esta es una base de datos de 1978. Inclusive uno puede buscar acá y acá le da toda la información con respecto a esa base de datos. ¿Qué es cada variable? Venga. The data era display multiple colors, filling glass, the pair, the variable display black numeric.
Por acá en la web me pide que decir qué significa cada variable. Pero bueno, vamos a ver si me acuerdo aquí de las que veo. Precio es precio del carro, MPY, mil. Ah, mira, ahí dice, para eso está el label, la etiqueta. Entonces en el label es millas, la cantidad de millas que tiene el carro. El MPG, Rep 78 es la reparación, el registro de reparaciones en el 78. Headroom es como el ancho del capó. Trunk space, el ancho, no sé, weights, el peso en libras, longitud es el largo en pulgadas, y así sucesivamente. Cada variable es una característica de una base de datos de autos, que las tengo ahí. Efectivamente es una base de datos de autos del 78. Entonces ahora viene y listo, dice, vea, ahí aplicado el summarize, ¿cierto? Ahí está el summarize. Si no le pongo ninguna variable en una variable, pues él ejecuta para todas las variables que hay en ese momento en el dataset. Ahora, si yo le digo summarize price, pues simplemente me saca las estadísticas descriptivas para la variable precio, ¿sí? Y empiezo, y esto es lo que viene. Entonces el comando es summarize, y enseguida, algo me sonó por acá. El comando summarize, por ejemplo, aquí dice price, weights. Voy a la segunda línea del PDF, mírenla. Voy acá. Summarize price, weights y length. Length es longitud. Y ahí efectivamente saca las estadísticas descriptivas para exactamente estas tres variables, ¿sí? Price, weights y length. Uno puede, por ejemplo, decirle summarize price raya trunk. Mírela, acá, después acá, en el PDF, las diapositivas. Entonces ahí le dice, sáqueme las descriptivas entre las variables que estén en el orden entre precio y trunk. Y ese es el problema de esas. Digité mal summarize, inclusive él me dice, entonces summarize price y trunk. Está mal. Le faltó la A. Mi teclado del compu. Y entonces él dice, vea, entre price y trunk hay un rango. Entonces, ¿qué rango va a tomar? Pues acá con el cuadro de variables, mírenlo acá, dice precio, que viene aquí precio MPG, Rep 78, GEDA-ROM y trunk. Entre estas, entre precio y trunk, aquí en el listado que tengo acá, es el que me saca acá, exactamente. Dándole, no necesito digitar todas, sino le doy la del inicio y el final, separado por guión, y él va a entender que es un rango y me va a sacar las descriptivas para esa variable. Otro que utiliza summarize precio asterisco. Summarize precio asterisco, y entonces le dice, vea, sáqueme las descriptivas de todas las variables que inicien con P. Y como precio es la única que inicia con P, pues él va a sacar, y él busca y de una vez saca la variable precio. No sé si hay una repetida de dos palabras iniciales. M, la M, entonces summarize M asterisco. Ahí hay dos, make y MPG. Entonces, cada cosita y cada término tiene una lógica. Entonces, y todo va orientado a hacer el trabajo más eficiente y más rápido, ¿sí? Entonces, mire, M asterisco es sáqueme las descriptivas que empiecen por la letra M. Las variables que empiezan con la letra M, él busca y una vez la selecciona,
el software automáticamente y saca las descriptivas y no tengo necesidad de escribirlas. Este M asterisco funciona para varios comandos, ¿sí? Entonces, como parte de la sintaxis. Acá viene el tema, la segunda parte es, bueno, comando summarize, varlets, que en este caso el varlets puede ser una sola variable o varias. Y aquí ya viene el tema de los condicionales. Entonces, ahí tenemos summarize length if price mayor a 6000. Entonces, ¿qué está diciendo este comando? Dice, sáqueme las descriptivas de esta variable length, que es longitud del carro, si, ese es el if, si el precio es mayor a $6000. Entonces, esa es la condición que le escribo y él dice, vea, hay 23 carros, que es el número de observaciones, hay 23 registros que cumplen con esa condición. Si usted noten que, por ejemplo, en el dataset, en el cálculo anterior donde no condicionábamos, en total hay 74 autos, ¿sí? Aquí mire, precio, cuando yo doy precio, o vamos acá, sin condicionar, summarize, perdón, longitud, la variable sin condicionar, hay 74. De todos los registros que tengan longitud, hay 74 que aparecen con algo dentro de esa variable longitud. O sea, tiene una medición. Entonces dice la media son 187 de longitud con un desvío estándar de 22. El mínimo es 142, el máximo 133. Entonces ahora, y yo para eso que utilizo este de review, o aquí ya digo, va a poner este comando que es el que había hecho anteriormente. Sáqueme la lista de la variable, sáqueme las descriptivas de la variable longitud si el precio es mayor a 6000. Entonces, ¿cuántos cumplen este criterio? 23, ¿cierto? Y no puede decir que estos que son más costosos, es decir, el precio es mayor a 6000, por ejemplo, tiene una media, son carros más grandes, tienen 199 con respecto a todo el conjunto, que teníamos 187, aquí esos son más largos, tienen 199 de longitud, 21 de desvío estándar, 156 el mínimo, 233 el máximo. Para el criterio de que el precio sea mayor a $6000. Entonces, aquí es muy importante el tema de lógica porque los condicionales se basan en ese tema. Y es muy importante el tema de las tablitas de verdad, de repasar eso, de hacer ejercicios, de ver la lógica subyacente. En el curso que daba en la lectiva o en demografía, pues me dedicaba tiempo a explicar las tablas de verdad. Acá no voy a dedicarme tiempo a esto, pero mire, en los condicionales se usa mucho el tema de la lógica, de lo que se llaman resultados booleanos o comparaciones lógicas, ¿sí? Entonces el igual igual es para igualar a algo. Este asterisco, este signo de admiración invertido con el igual es una negación. Entonces no igual, entonces acuerdan la tablita del no. Mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. Entonces esto es para hacer comparaciones y los operadores lógicos. El y, el o y la negación, ¿sí? Que es el signo de exclamación invertido es la negación. Operador jerárquico, importante, para eso es que uno ve álgebra y aquí uno ve la importancia con respecto y uno en todo y en todo, en Excel también es importante saber el papel fundamental que juegan los paréntesis. Entonces el operador jerárquico, el paréntesis que determina el orden de la aplicación de las sentencias condicionales. Entonces, es muy importante y es cuando uno entiende en el álgebra por qué es tan importante los paréntesis. Entonces lo que estoy haciendo también es mostrándole que el código se interpreta y el código se lee. Entonces tienen que, cuando uno desarrolla la habilidad y la competencia, es que ustedes miran el texto y ya lo interpretan. ¿Cómo lo interpreta? Porque lo sabe leer. Entonces aquí me está diciendo, mire, summarize, saque las descriptivas
de la variable longitud si el precio es mayor a 6.000 y la longitud menor a 180. Entonces, digamos, no voy a digitar para andar rápido, entonces le pego, dice. Entonces, pegué ahí la línea, la ejecuto y apenas hay cinco autos que cumplen con las dos características. ¿Cuáles son? Que tengan el precio mayor a $6.000 y la longitud menor a 180. Es decir, carros muy costosos, pero a la vez no tan largos. Hay apenas 5, claro. ¿Por qué es restrictivo? Porque me está dando la condición y esta cosa y la otra, pues tiene que cumplir con las dos condiciones. Si no cumple con las dos, entonces sería algo falso y no incluye dentro del conjunto. Entonces, es restrictivo por el i. Tiene que cumplir las dos a la vez simultáneamente para entrar a la categoría que quiero. Entonces, cuando él selecciona esos 5 registros, a esos 5 registros le saca las descriptivas de la variable longitud. Entonces, aquí tengo las descriptivas de la variable length para 5 observaciones que cumplían este criterio. Entonces, aquí hay una media de 169 pulgadas de longitud con desvío estándar de 8, con un mínimo de 156 y un máximo de 177 de longitud. ¿Qué pasa ahora si yo le cambio de esta primera línea? Notenla acá. Si de esta primera línea yo le cambio este i, este es del simbolito del CMI, el noticiero CMI, esa es la i, ¿sí? Como la está entendiendo el stat. Entonces, esta es la conjunción i. Ahora, si yo le cambio esta por la conjunción o, la conjunción o es palito. Entonces, mira, ahí tengo la i, le voy a cambiar por la condición palito, que es o. Entonces, ¿qué dicen? Entonces, la pregunta es, ¿el número de observaciones que va a cumplir con el criterio se incrementa o se disminuye? ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Sí me señor. siguen o no? Sí, señor. ¿Se incrementa o se disminuye? Entonces dice, sáqueme las descriptivas de la variable longitud si el precio es mayor a 6.000 o la longitud es menor a 180. Obviamente, el número de autos que cumplen con esa característica es más amplio porque la condición es menos restrictiva. El O es menos restrictivo que el I y las mujeres saben muy bien cómo usar eso. Mire, obviamente hay 49 autos que cumplen con la característica, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que las mujeres saben y los chicos saben cuando les toca invitarlas a cine? Si le dicen, bueno, vamos a ir a cine, dicen a la novia dice, sí, quiero cine y quiero combo de palomitas con gaseosa. Y ahí es cuando uno entiende el tema de los conectores lógicos. Ah, es que le dijo, quiero la entrada a cine y, o quiero cine, quiero ir a cine, pero y entradas en 3D con el combo. O quiero cine y salidita a Nueva York después. Y cuando dice el y es que tiene que cumplir con las dos cosas. Y si usted no le cumple con las dos, pues no, le dice no. Entonces Los no. hombres también lo usan, profe. Dicen, quiero el partido y un par de cervezas. Ajá, por eso. Pero cuando, y les gusta mucho el i, pero entonces a veces uno puede decir o, es que o vamos al cine o vamos al parque. Entonces ya ahí hay una opción, ya le deja dos cosas, entonces es más flexible. Es exactamente lo que estamos haciendo ahí. El conector o es mucho más flexible porque es o cumple una cosa o cumple otra. Si cumple una o las dos, es verdadero. Entonces entra dentro del conjunto. Por eso ahí se pasaron cuando era el i era que cumpliera las dos a la vez, entonces por eso eran 5 autos nada más. Cuando se cumple el conector O, es más flexible el criterio, entonces hay mucho más cantidad de autos que cumplen con cualquiera de los dos o los dos a la vez. Entonces aquí hay 49 autos cuando le cambie el conector por O. Entonces, eso es muy importante y por eso aquí es importante el tema de las tablitas de verdad, de las condiciones lógicas y por qué se debe aprender eso bien. Eh,
Bueno, tanto en el bachillerato como no sé si lo vieron en matemáticas 1. Entonces, aquí viene una sentencia mucho más larga. Dice, sumaráis longitud si el precio mayor a 6.000 y la longitud menor a 180. Esta es la condición exactamente que está acá arriba. Es hasta aquí viene el código arriba, que está arriba, la primera línea es el mismo hasta acá, y le agrega o el peso sea mayor a 3.400, ¿sí? Entonces, si yo selecciono esta instrucción, hay 29 autos que cumplen con ese criterio, ¿sí? Aquí lo que hace la tercera línea es cambia el orden de los paréntesis, ¿sí? Aquí, mientras que aquí el paréntesis agrupaba esto, aquí me agrupa es esto, me deja el condicional y, pero me saca el precio a otro lado, ¿sí? Como que el precio queda solo y me conjuga, dice longitud menor a 180 o peso mayor a 3.400. Entonces me conjuga esto con el paréntesis y me saca precio, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Tiene que cambiar a pesar de que simplemente por cambiar el orden de los paréntesis, ahí ya me cambia el resultado. Nada más hemos cambiado en esas dos sentencias simplemente el orden de los paréntesis. Y ahí me cambia, ¿sí? Aparecieron 19 autos con respecto a los 29 que aparecieron en la línea anterior. Y eso me cambia todas las estadísticas descriptivas de una vez. Y acá tenemos el tema de la negación, ¿sí? Entonces, esta última línea de este cuadro es exactamente igual a la de arriba, sí, simplemente que aquí puso el signo de admiración invertido, entonces aquí va a negar esta sentencia, ¿sí? La va a negar. Entonces, control C, pego, y ahí cambia que la sentencia es 36. ¿Qué otra forma tengo yo de que precio sea mayor a 6.000? ¿Cómo puedo escribirlo de otra forma de que exactamente me dé la negación de precio mayor a 6.000? ¿Me ¿Mm? repite la pregunta, profe? Que es que me estaban hablando acá. O sea, esta sentencia, aquí lo único que trae con la diferencia con respecto a la de arriba, que es exactamente la misma, es simplemente aquí la negación. Dice, niégueme o los Ah, que no sí. cumplan precio mayor a 6.000. Otra forma de negarla sin Es utilizar esto, que este signo. precios menores e iguales a 6.000. Exacto. Entonces, aquí puedo hacer, borro ahí el signo de interroga de exclamación invertido y le cambio aquí el orden. Obviamente, si estoy, digo, no quiero los mayores a 6.000, pues entonces quiero los menores, que es la negación, menores iguales a 6.000. Efectivamente, ustedes ven que los resultados acá en estas dos son exactamente iguales. Eh, Uno puede operar entre filas, ¿sí? Aquí opera con condicionales, bueno, digamos, que, bueno, sí, aquí está haciendo una serie de operaciones, pero yo puedo restringirme simplemente al número de registros. Entonces aquí lo que dice es, saque las estadísticas de precios de los primeros 10 registros en el dataset. Entonces uno le dice, sumaráis, de 1 raya, de este raya, es como el de división, yo no sé cómo es que le llaman, eso tiene unos nombres. 1 raya hasta 10, y él me sacó, mire, esto es lo chévere, uno aprende así, error, ensayo, error, esto uno que va no aprendiendo a interactuar con el software. ¿Qué se me olvidó acá? El in, summarize price in 1 hasta 10. Y ahí me saca las descriptivas de las primeras 10 observaciones en el dataset. Por ejemplo, yo puedo hacer leads in 1 hasta 10.
acá me quedó feo esto. A ver, otra vez. Summarize price in 1 hasta 10, ¿cierto? Entonces me sacó las descriptivas de precio para las primeras 10 observaciones. En el otro condicionábamos con una variable, condicionábamos una variable y le condicionábamos con respecto a otras. Por ejemplo, de precio, if, longitud es tanto, uno puede condicionar con respecto a la misma variable, ¿cierto? Aquí no estamos dándole, digamos, condiciones a partir de otra variable, sino aquí simplemente con la misma con respecto a las 10 primeros registros. Entonces, descriptivas de precios en los primeros 10 registros. Entonces, aquí efectivamente saca los 10 primeros en el dataset y saca las descriptivas. Por ejemplo, aquí yo utilizo otro comando para que me muestre exactamente cuáles son esas 10 primeras observaciones. Entonces, yo puedo decirle leads price in 1 hasta 10. Efectivamente, aquí me muestra el vector de precios que aparece, simplemente aquí me muestra la parte de las 10 primeras observaciones que aparecen en el dataset. Es exactamente, aquí está simplemente leads, es para que me muestre lo que las operaciones que hizo acá, con cuáles números. O es lo mismo que yo hice acá, puedo darle browse y lo que está haciendo el leads in 1 hasta 10 me está mostrando esto, ¿sí? Las 10 primeras observaciones de la variable precio, los 10 primeros registros en el dataset de la variable precio. Es exactamente este vectorcito, es el que me está mostrando aquí con leads. Leads price en 1 hasta 10. Lo que pasa es que lo que hice arriba y que de pronto pues causa confusión es que le di leads y no le especifiqué nada. Y miren, me saca todo el dataset ahí y, y es algo feo, ¿sí? Mire, este es Summarize Price en 5 hasta 12, entonces sáquenme las estadísticas de precio, la variable precio, entre las 5 a la 12, ¿sí? Del registro 5 al 12, esto es invertido, estos son menos 10 menos 10 raya menos 1, son los 10 últimos de precio, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí, Summarize Price, en menos 10 menos 1, esos son los 10 últimos registros. Yo también puedo darle leads price in menos 10 raya menos 1. Y me muestra los 10 últimos registros en el dataset, ¿sí? Aquí está el sort price. Este es otro, este simplemente me organiza el precio, la variable, por la variable que yo le diga. Le estoy diciendo sort price, dice, organíceme en orden ascendente la variable de precios. Entonces, mire, por ejemplo, le digo leads in 1 hasta 10. Precio. Leads, precio. Leads, dice, mire ahí, tema del, el tema del lenguaje que español-castellano está dándole que es que precio y es price. Price in 1 hasta 10. Ahí está el orden desordenado, la variable precio. Ahora le voy a dar sort price. Ordéneme en orden ascendente a partir de la variable precio. Entonces va a quedar precio de mayor a menor. Y aquí le digo list price in 1 hasta 10. Y efectivamente ya aquí me puso el orden del menor, así de 3.291, 3.299, exactamente en el orden ascendente por la variable precio, pero me organizó todo el dataset. Mire, si yo voy acá, cambio todo el orden del dataset con base en ordenar la variable precio desde el más pequeño hasta el mayor, así sucesivamente hasta el mayor, hasta el más costoso, como es precio del carro más barato hasta el más caro, ¿sí? Hasta el último. Eso hace el comando sort. Sort es ordéneme a partir de la variable precio. Gsort hace lo contrario, menos price, aquí los ordenaría del orden descendente, del más caro al más barato. ¿Sí? Entonces esto hace menos gsort
menos price. Y busco. Aquí mírenlo, desde el más costoso hasta el más barato. Entonces este es el orden descendente. Y GSort más price hace el mismo que sort price, ¿sí? Que es el orden ascendente. Aquí está el orden ascendente otra vez como lo habíamos hecho con sort price. Hasta aquí alguien tiene una pregunta, me están siguiendo o han tenido algún inconveniente. No, estamos bien, profe. ¿Todos? Sí, profe, estoy. Generate crea una nueva variable, ¿sí? Generate es crear. Entonces yo le digo generate nueva. Pero antes de crearla, pues usted va a mirar que aquí en el data editor aparece aquí al final. Mira, aquí la señalé, aquí no hay nada. A partir de foreign, aquí no hay nada. Entonces acá la va a crear al final. Entonces le va a decir generate nueva igual a 0. Puedo darle punto. Punto es el variable, la punto es en stata, es decirles como missing, es una celda vacía, punto. Entonces, eso es importante. Ahora vemos el papel que juega el missing, pero entonces nueva igual a 0, le doy el browse y aquí me la puso, ¿sí? Nueva es un vector de ceros porque le dije generate nueva igual a 0, ¿sí? Y uno puede aquí hacer operaciones, crear variables evaluadas en operaciones algebraicas. Esta es muy simple. Dice, créeme la variable precio 2, que es precio multiplicada por 2. Es muy simple, pero uno puede de aquí para allá, de aquí después del igual para allá, puede hacer operaciones muy complejas, muy largas, y el software le aguanta, ¿sí? Entonces aquí se generate price es igual a precio por 2. Entonces, price 2. Aquí yo le puedo decir entonces, list price 2, in 1 hasta 10. Efectivamente aquí ya, aquí el comando es leads, aquí el var leads price y price 2 en los 10 primeros registros. Entonces efectivamente con una calculadora para verificar si este price 2 es la multiplicación de precio multiplicado 2. Efectivamente ustedes pueden corroborar. Aquí un comandito rápido que uno lo saca a veces de esos cálculos incómodos donde uno no está seguro es el display. Display, entonces por ejemplo acá pego esta, es precio en el primer registro que es 3.291 y aquí el símbolo de multiplicar es el asterisco multiplicado 2. Y aquí él me muestra, aquí hizo algo, me tomó la coma, él no me interpretó acá la coma. Aquí tengo que quitarle la coma. Esto es... ahora sí. 3.291 multiplicado 2 da 6.582. Efectivamente aquí hizo el cálculo bien, ¿sí? O 3.995. Entonces con display, si le quito la coma porque me genera ruido, él lo está tomando como un espacio. Y entonces 3.995 por 2 y aquí me da 7.910, ¿sí? Y aquí uno puede hacer display, prácticamente es muéstreme y hace operaciones rapidito. Hay cualquier tipo de operaciones de tipo de álgebra para hacer cálculos rápidos. Importante acá es el tema del help. Por ejemplo, yo aquí le escribo help summarize y él me despliega, esto es como esa es como la ayuda del comando. Entonces dice aquí help summarize, entonces dice summarize, dice la sintaxis del comando. Entonces aquí dice, por ejemplo, detail, main only son las opciones, ¿sí? Format, separator, menú, descripción, opciones,
opciones es detail, bueno, ya le hemos visto, detail, method only, format, separator y ejemplos. Aquí da ejemplos y mire que ese comando, por ejemplo, si uno dice summarize precio, y él calcula unas estadísticas básicas que me muestra acá, observaciones, media, desvío estándar, mínimo, máximo. Eso es como la presentación básica. O para todas, pues escribo summarize y no pongo ninguna variable, me las calcula todas. Son las estadísticas básicas que le muestra al usuario, pero él internamente, por dentro, ha hecho más cálculos que no muestra y entonces toca sacarlos. Mire, todos los cálculos que ha hecho internamente es que él calcula. Este skewness es el sesgo, lo que denomina una medición estadística de sesgo, mínimo, máximo, la sumatoria ponderada. Aquí calcula percentil 1, percentil 5, percentil 10, 20, 25, 75, 50, 99. Calcula la varianza, la kurtosis, que es este recurtosis, la suma y el desvío estándar. O sea, él por debajo, él aquí me muestra unas apenas, por debajo ha hecho una cantidad de cálculos adicionales que los tiene listos para ejecutarlos. Entonces, una forma si yo puedo darle summarize price y me muestra la estándar, la salida estándar con los indicadores básicos. Yo le puedo dar summarize price, detail, detail, y ahí me muestra otra serie de indicadores de estadísticas básicas. Aquí ya aparecen los percentiles, mire, el 1, el 5, el 10, el 25, el 50, el 75, el 90. Aparecen los percentiles, las observaciones, la sumatoria ponderada, el media, el desvío estándar, la varianza, el sesgo y la kurtosis, que son medidas estadísticas para establecer la forma de la distribución de esa variable, ¿sí? Entonces, muy importante para esto el tema del help, de la ayuda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto otra vez, summarize. Ahí tengo el summarize. Vamos a ir a esta opción que se llama separator y aquí aparece el signo número. Entonces, puedo utilizar, te voy a escribir summarize, separator, voy a ponerle 0. Ya saben qué está haciendo, va a ver summarize, separator, voy a ponerle 1. Summarize, separator, voy a ponerle 2. ¿Saben qué está haciendo ahí? Summarize, separator 3. ¿Saben qué es lo que está haciendo? ¿No? Sí, está separando de a 3 en 3. 4. Ahí le agregué el 4. Summarize, separator 5. Summarize, Es como para poder visualizar, ¿no? Mejor. La rayita. La rayita Sí. no la modifica, ¿sí? Entonces, cada cosa, pues, cada elemento tiene un tema que hace algo. Lo interesante es que ustedes cojan las estructuras y comiencen a modificarlas. Ustedes comiencen como a experimentar qué pasa si cambio tal cosa, qué pasa si saco tal orden, y así es que uno va aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en esta línea, yo dije aquí estaba siguiendo el libreto, pero entonces diré, ¿qué pasa si cambiamos I por O? ¿Sí? Entonces, esa hace parte de la esencia de este tema. Sale mucho error cuando uno va aprendiendo, sale el tema rojo y lo que uno hace es no sentir rabia y no sentirse frustrado, sino diciéndole, venga, la máquina se está comunicando conmigo. Me dice, vea, usted algo me hizo mal y por eso le parece error. Pero entonces digo, bueno, entonces pensemos a ver de la manera lógica qué error pude haber hecho y intento resolver. No es sentirse frustrado y apagar el computador e irme a ver televisión. Es exactamente la forma como uno aprende matemáticas, ¿sí? Si uno tiene un problema y uno empieza a decir, no me da, ¿por qué no me da? Y comienza a echarle cabeza
y las neuronas comienzan a hacer sinapsis y a conectarse. Eso es exactamente lo mismo, aparece mucho error y entonces uno tiene que acostumbrarse a los errores con calma, con cabeza fría, busca la solución. Y lo mismo acá, ustedes pueden ir combinando lo que le muestra acá en el libreto, tratar de ir combinando y hacer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, a esto es lo que llamamos visto list, el que hace list, generate nulo, es igual a punto. Entonces ahí les dejo. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes con la presentación vayan practicando, vuelvo y les digo, que es con todo el tiempo del mundo ustedes mismos digiten. De hecho, con la digitación ya les empieza a aparecer errores. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse cuando es un error de digitación, por ejemplo. Entonces, la idea no es que peguen el comando directamente control C, control V, sino que lo digiten y lo vayan digitando, van cogiendo agilidad, por lo menos en la digitación. Eso le ayuda a la memoria, a memorizar, y eso le va generando la habilidad. Entonces, aquí están las diapositivas. La idea es que ustedes practiquen. Si ustedes quieren aprender esto, es práctica, práctica, práctica. Sacarle el tiempo. Entonces, quedamos en la diapositiva 18. Quedamos con generate nulo. Yo creo que ya es tiempo suficiente. Ahí les dejo la introducción para que practiquen y no sé, ustedes decidan cuándo nos vemos. Traten de traer más personas.